Maripili Hernández, por Unión Radio. Continuamos con más de nuestro espacio. Y bueno, vamos a estar hablando hoy en nuestro programa sobre diversos temas. Uno de ellos, el tema económico. Y para ello tenemos a Daniel Betancourt, quien es abogado, especialista en Derecho Tributario y en Derecho Administrativo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, con quien vamos a conversar de inmediato. Daniel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili, muchas gracias y nuevamente honrado por estar en tu espacio. Encantada de conversar contigo. Daniel, queríamos tu análisis y tus opiniones respecto a todo lo que es la ley de armonización tributaria, que entendemos ya se está llevando a consulta pública a través de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional. Quería que nos dieras detalles de qué información manejas tú al respecto y también tu análisis de lo que está previsto o planteado en este proyecto de ley. Fíjate, Maripili, la materia de esa ley que tiene un nombre larguísimo, que es Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, es muy importante. Y es muy importante porque, bueno, como todos sabemos, Venezuela tiene un modelo de Estado federal y descentralizado, en los términos que aparece en la Constitución, y eso significa, en primer lugar, el Estado federal es que existen varios niveles políticos administrativos, no solo es la República, sino que también existen los estados y municipios, y todos son autónomos a pesar de que están en un mismo espacio territorial y responden a un mismo estado. Y por otro lado, la descentralización es un mandato del sistema, de la Constitución, es decir, procurar que todas esas potestades que tiene la República, bueno, vayan siendo transferidas poco a poco como una forma de control y atomización del poder. El poder concentrado, ya lo ha visto la historia de Venezuela, ha tenido su fracaso. Desde el punto de vista financiero, eso significa, y tributario, significa que la República, los estados y los municipios tienen sus propios ingresos tributarios. El que tiene, digamos, el mayor peso o las mayores potestades y poderes para la recaudación es la República. Sin embargo, en efecto, la Constitución asegura algunos tributos para los municipios, unos pocos o menos para los estados, pero la idea era que los estados fueran recibiendo más fuentes de ingresos por vía tributaria. Eso en Venezuela, desde que la Constitución está en vigencia, lamentablemente no ha sucedido, por el contrario, ha venido existiendo un retroceso. La situación económica de Venezuela ha mermado también los ingresos de los estados y los municipios por vía del situado constitucional, que es esa asignación presupuestaria obligatoria que debe hacer la República a los estados y municipios para garantizar su autonomía financiera y funcional. En todo caso, dentro de todo este escenario, en los años que ha durado la crisis económica venezolana, evidentemente los ingresos, especialmente de los municipios, ha venido mermando y han venido utilizando la herramienta tributaria para tratar de seguir funcionando. Y este uso de su poder tributario no ha sido el mejor, ha sido muy voraz, ha sido muy criticado y en efecto ha sido una fuente de entorpecimiento del crecimiento de la economía nacional y específicamente del funcionamiento del sector privado. Ya se le han venido tratando de poner algunas cotas, algún freno a este poder tributario, que en la pluralidad de los 336 municipios venezolanos es muy compleja porque las realidades nacionales son distintas. No es lo mismo un municipio en el estado Miranda que conforma o conurbano con Caracas, que bueno, que es un municipio capital de un estado de la República, o por ejemplo del Tamacuro, Amazonas, Barquisimeto, etcétera, Maracay. En todo caso, la Sala Constitucional intentó ponerle un freno, eso en el año 2020, eso resultó un acuerdo, algo que se llamó el Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal, que fue peor el remedio de la enfermedad, y la voracidad ha continuado. ¿Qué sucedió? Bueno, que con esta ley se intenta institucionalizar ese acuerdo, racionalizar ese acuerdo. Sin embargo, esa ley tiene sus costuras. Primero, porque se llama armonización y de coordinación. De armonización tiene muy poco. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la armonización lo que significa es que un contribuyente no se vea múltiplemente incidido. Y cuando uno ve el contenido de las normas que están en ese proyecto de ley que fue aprobado hace algunos meses por la Asamblea Nacional y que por la protesta de los estados y los municipios y sus autoridades
fue un poco frenado. Al final uno no ve ninguna norma realmente de armonización y tampoco de coordinación, que como su nombre lo dice, lo que busca es que no existan un gasto de esfuerzos administrativos múltiples para lograr un mismo fin. Al final, con esta ley y de manera general, Maripili lo que hace es, la República intenta imponerse a los estados y municipios, no solo limitarlos, sino tomar acciones y competencias que son propios de ellos, y le recorta seriamente los ingresos financieros. Es decir, en este caso el remedio también sigue siendo peor que la enfermedad, no tanto para el contribuyente, pero sí para los estados y municipios, porque se subordinan al poder central, un poder central a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que termina siendo un órgano rector de la tributación estatal y municipal, y todo lo contrario de lo que debería ser un correcto proceso de descentralización, más bien es un retroceso, es un proceso de descentralización, y evidentemente esto ha creado toda una discusión y resquemores entre los estados y municipios y sus relaciones con la República. Ahora, la realidad es que el contribuyente no puede seguir pagando la inmensa cantidad de tributos que se le están imponiendo desde las gobernaciones, las alcaldías, el gobierno central. O sea, esto es una locura. Además, todo está indexado, es decir, lo cobran en dólares y cada mes sube. Entonces suben todos los servicios, los impuestos municipales, los impuestos regionales, las tasas de las cosas, suben la unidad tributaria, entonces suben los impuestos que tienen que pagar. Esto, de verdad, la gente no puede, o sea, la gente no puede. Yo no entiendo cómo es que pretenden que las personas puedan generar inversión, puedan generar nuevas empresas, nuevas industrias, nuevas fuentes de trabajo con estos niveles impositivos tan locos, pero que de verdad es que es una cosa que se vuelve loco todo el mundo, se vuelven locos los municipios, el Estado central, las gobernaciones, y el empresario, el contribuyente, incluso el particular, porque hasta las personas naturales los impuestos se le han puesto una locura, o los pagos de los servicios de los municipales. Entonces, la gente no puede más, entonces alguien tiene que poner orden ahí. Sí, fíjate, Maripili, la pregunta que debe hacerse un contribuyente ahorita es: ¿voy a realmente pagar menos o simplemente voy a cambiar de acreedor? Porque como está diseñado este proyecto de ley, en efecto, es muy atractivo, le ponen un límite al poder tributario de los estados y municipios, pero la respuesta que uno tiene de esa pregunta, al ver cómo está configurado los tributos de la República, es decir, el poder nacional, uno se da cuenta que realmente no va a terminar pagando menos, sino lo que va a terminar es pagándole más a la República, no a los estados y municipios. En esa ley no se toca para nada ni la armonización ni la coordinación de los tributos nacionales, y todos recordamos, y lo hemos tratado bastante en este espacio, Maripili, tú lo acabas de mencionar, existe una voracidad no solo de los estados y municipios, también existe una voracidad del poder nacional. Una ley como esta debería poner freno también al poder nacional y ver en qué escenario se está haciendo confiscatoria la tributación, y en este escenario ver cómo paliar la inmensa voracidad y regresividad de todo el sistema. ¿A qué me refiero con esto? Que al final la suma de todos los tributos es una carga bastante dura para cualquier pequeño, mediano o gran negocio, para cualquier persona natural, y por el contrario, lejos de esa tendencia a simplificar la tributación, inserarnos en cuáles son los tributos importantes y enfocar para ellos la capacidad de recaudación del Estado, bien sea como república, estados y municipios, lo que se están creando es cada vez más tributos, y como tú lo has dicho, bajo la égida de la actualización por vía de la moneda extranjera. Es decir, mientras no exista un sistema tributario coherente, en el cual el mayor peso lo sigue teniendo el poder nacional, nadie va a poder prosperar en este país. A ver, entonces, ¿qué se debería hacer, a tu modo de ver? Porque tú nos estás diciendo lo que no debería hacer esta ley. Entonces, ¿qué sí debería hacer esta ley u otra ley que no fuera esta para tratar de... sí, efectivamente, que todo el que tenga que cobrar sus impuestos, cobre sus impuestos correctamente, pero sin ahogar a la gente, sin ahogar a las personas, sin ahogar al contribuyente? En efecto, Maripili, la primera medida es limitar no solo los estados y municipios, sino limitar a la República. Pero la segunda medida, y es lo que debería hacer una ley como esta, es ver qué espacios de incidencia son compartidos y están
gravando doblemente a los contribuyentes. Por ejemplo, te doy un ejemplo clásico que todo el mundo habla. Existe a nivel nacional un impuesto al patrimonio que grava la propiedad inmobiliaria, y a su vez en los municipios existe un impuesto a la propiedad inmobiliaria, es decir, es un escenario clásico de doble imposición. Y algo que debería hacer esta ley, que está propuesto en la Constitución y que nunca se ha hecho, es decir, bueno, si las fuentes de ingresos son limitadas, vamos a ver cómo nos las repartimos. Es decir, que los estados y municipios también tengan una participación en la tributación nacional, dependiendo de los tributos. Por ejemplo, en los años 90 se habló muchísimo del impuesto al valor agregado, que un porcentaje iba directamente a los estados y municipios y otro era el que podía usar el Poder Nacional, de manera de que todos los entes políticos administrativos no se aboquen a gravar las mismas fuentes, a imponer sobre las mismas fuentes de riqueza, porque esas fuentes de riqueza son limitadas y la capacidad contributiva, ese eje rector que nosotros vemos, los que nos dedicamos a esto, es decir, la capacidad que tiene una persona para contribuir a las cargas públicas es limitada. Si usted lo incide, si usted produce 100, por decir un ejemplo, usted produce 100 bolívares como ingresos brutos o en total, de lo cual la renta de eso será poco, 10, 20, no se justifica que usted tenga una carga impositiva de 50, 60, 70 cuando empieza a sumar todo. Yo creo que sí, en efecto, hay que poner un orden y la ley comienza por casa. ¿A qué me refiero con eso? Un órgano que tiene la competencia constitucional, en efecto, para armonizar y coordinar el sistema que pertenece al Poder Nacional, como es la Asamblea Nacional, también se tiene que voltear sobre cómo está configurada la tributación nacional y no solo usar como chivo expiatorio de la voracidad y el problema del sistema a los estados y los municipios. En Venezuela sí existe un problema grave de carga tributaria y yo creo que la convicción que debemos tener todos los venezolanos, todos los ciudadanos, es que esta carga tiene que ser racionalizada y que uno tenga que pagar lo que tenga que pagar, pero bajo unas reglas claras y bajo un principio que debe ser la justicia. En otras palabras, yo no sé si yo te entendí, pero lo que tú estás tratando de decir es que igualito los contribuyentes vamos a pagar más o lo mismo, por lo menos, solo que no se lo vamos a dar a los municipios, sino que se lo vamos a dar al Estado. ¿Es así? Eso parece ser lo que trasluce de un proyecto de ley como este. En vez de una racionalización de cargas tributarias, lo que termina habiendo es un cambio de acreedor. Pero no hay una reducción de impuestos o por lo menos una sinceración de la cantidad de impuestos que se está pagando la gente. Claro, ahí, y te doy un ejemplo, ahí en ese proyecto de ley dice que el máximo que puede cobrar por una actividad económica un municipio es el 3%. ¿De qué sirve ese 3%? Si a su vez estamos pagando otro 3% por las transacciones en moneda extranjera, que es un tributo del Poder Nacional, impuesto a las grandes transacciones, al IGTF, estamos pagando 16% de IVA, estamos en un sistema confiscatorio de 34% de impuestos sobre la renta, en el cual, porque está dominado por la unidad tributaria, en el cual no se reconoce la progresividad, se pagan también impuestos en aduanas, es decir, más toda la constelación de contribuciones para fiscales, entre las cuales está la ley de ciencia y tecnología, está la ley de drogas y otras 30 y pico que hay en este sistema. Es decir, ¿de qué sirve limitar la potestad de los estados y los municipios si al final los verdaderos efectos del sistema tributario están en la tributación nacional? Y es más, esa cantidad que se paga a los estados y municipios, que es voraz, al final terminaba siendo deducible de impuestos sobre la renta. En otras palabras, si ya yo no puedo deducir porque pago menos a los estados y municipios, lo que yo debería pagar por impuestos sobre la renta va a ser al final mayor y ese dinero lo termina recibiendo la República. Ya. Y una pregunta, ¿eso no se puede llevar a instancias superiores? Me refiero, aunque algunas personas digan que es inútil, pero por lo menos hacer el intento, llevar este tipo de cosas al Tribunal Supremo de Justicia bueno, esa es la instancia que se me ocurre a mí para que digan hasta qué punto es legal que a la gente se le cobre esa barbaridad de impuestos hasta por respirar. Bueno, sí, Maripili, de hecho hay varios recursos que ni siquiera han sido admitidos o se les ha dado entrada en ese presupuesto. Varios abogados han intentado hacer, o presentar recursos, sin embargo no han prosperado. En todo caso, evidentemente la Sala Constitucional es un órgano muy importante, sin embargo una ley como esta, yo creo que
Lo que han hecho la mayoría de los alcaldes y gobernadores, que desde el punto de vista político han intentado negociar, parece que es la vía correcta. Eso es lo que precisamente ha intentado, digamos, o ha refrenado este proyecto, y bueno, ahora se abre al debate público, y esperemos que, bueno, todos los interesados, no solo los representantes de los estados municipios, sino todos los ciudadanos, podamos contribuir y tratar de racionalizar este proyecto de ley que, como comencé esta entrevista, en efecto es una materia muy importante y que más que causar problemas debería darnos soluciones a los ciudadanos. Ya. La otra cosa es que tú hablaste sobre el impuesto sobre la renta y dijiste que ese 30 y algo por ciento que se cobra de impuesto sobre la renta es progresivo. Eso no me quedó claro. Sí, fíjate, Maripili, el impuesto sobre la renta está hecho para que el que más gane o que más tenga rentas pague más impuestos. Si la base de imposición está en unidades tributarias, que como todos sabemos está desfasada, no se actualiza por inflación, al final esos tramos de porcentajes hasta llegar al 34% son inexistentes. Una persona natural, un profesional medio o alguien inclusive que recibe un sueldo muy bajo, al final termina pagando el 34%, es decir, no está en el 6, no está en el 8, no está en el 10. ¿Qué significa eso? Que esto es una tributación regresiva que no respeta ese carácter de progresividad que dicen los artículos 316 y 317 de la Constitución. Al final no paga más el que más gana por porcentaje, sino que todos terminan pagando el 34%. Ya, ¿y eso se debe a qué? O sea, ¿qué es lo que habría que hacer para que ese impuesto sobre la renta se cobrara como dice la ley, como corresponde? Sí, en efecto, Maripili, yo creo primero tiene que haber una reforma y una actualización de la ley de impuestos sobre la renta. Varios técnicos hemos estado desde hace mucho tiempo diciendo que el carácter o la redacción de esa ley tiene que cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de tributación. Pero más allá que eso, el verdadero problema o el problema económico de la ley de impuestos sobre la renta es que está anclada, o las magnitudes económicas que para su determinación están ancladas a la unidad tributaria, o una unidad tributaria subvaluada, en la cual al final siempre hay una tributación injusta. Otras expresiones del sistema tributario, y tú lo sabes y lo comentaste, o están dolarizadas o están ancladas al petro, que al final también están dolarizadas. En las sanciones tributarias, por ejemplo, están a la moneda del mayor valor de la cotización del BCB, que a efectos prácticos termina resultando el euro, y así para establecer sanciones están dolarizadas o en euros, y para pagar o determinar impuestos sobre la renta y otros tributos nacionales, entre ellos el impuesto al patrimonio, están determinados por unidades tributarias. Es decir, es una falta de equidad, y para lo que le conviene al Estado, que son sanciones y algunos tributos, por ejemplo las tasas, si se utiliza la expresión de una moneda extranjera, pero para lo que le conviene al contribuyente, que es la determinación de impuestos de la renta y otros impuestos nacionales, entre ellos también el de sucesiones, está la unidad tributaria. Es decir, las dos no hay una simetría, no hay una igualdad, no hay una equidad, y lo que es bueno para el pavo, en términos coloquiales, no es bueno para la pava. No es bueno para la pava. O sea, la gente la friegan por todas partes, le cobran en dólares y le determinan en unidades tributarias en bolívares, con una unidad tributaria ridícula en bolívares. Qué desgracia, sinceramente. Bueno, de verdad te quiero agradecer, Daniel, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado. Gracias a ti, Maripili, porque este tema es técnico complejamente, pero al final yo creo que hay que exponerlo y todos tenemos que participar. Este es un gran tema de tributación que creo que va a fijar el destino de muchos, que es el que se está debatiendo públicamente en la Asamblea Nacional. Cierto. Bueno, te agradezco.